Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos muy contentos una vez más. Creo que todos estamos alegres porque de nuevo estamos en la casa del Señor. Es una nueva oportunidad para aprender más de su palabra, para ver qué es lo que el Señor nos va a decir en esta noche, hermano. Estamos dando la bienvenida, como siempre, a cada uno de ustedes en el bendito nombre del Señor Jesucristo, como también a los hermanos que pudieran estarnos oyendo por la línea del teléfono. Es para nosotros un gusto que ellos puedan oírnos a nosotros y que sepan que aquí en esta ciudad también hay creyentes del mensaje. En esta hora, hermanos, traigo un mensaje que se llama, ya anteriormente lo he predicado hace años, y el título es El Hijo del Hombre Glorificado. El Hijo del Hombre Glorificado. ¿Usted sabe lo que significa Hijo del Hombre? Significa profeta. Entonces, en otras palabras, el Hijo del Hombre glorificado sería el profeta glorificado. Así que estaremos, para dar inicio, hermanos, estaremos en San Mateo, capítulo 12, verso 40. Ya algunos hermanos ya se los envié por el teléfono para que ellos lo estuvieran estudiando. Me imagino que lo estudiaron. Así que estamos en Mateo 12, 40 y después iremos a San Juan 12. Leamos, dice el Señor de esta manera: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lo leo de esta manera: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el profeta en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Según la interpretación del profeta. Vamos a San Juan, vamos a ir a San Juan, capítulo 12, y estaremos ahí primeramente en el verso 16, después leeremos el verso 23, y después leeremos del 27 al 29. Así que leemos el 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Verso 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora vamos al 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decía: un ángel le ha hablado. Oremos. Amado Padre Celestial, una vez más, Señor, venimos alegres, contentos, Señor. Primeramente, Señor, porque nos has concedido, Señor, esa vida eterna. Primeramente porque estamos conscientes, Señor, de lo que tú nos has regalado a nosotros, Señor. Padre amado, también por la vida física. De esta manera, Señor, estamos expresando lo que hay dentro de nuestro corazón, Señor. Padre amado, sé con nosotros en esta reunión, porque tu palabra dice que donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí vas a estar tú presente, Señor. Sabemos, Señor, que eso es tu palabra y estamos alegres, Señor, porque tú estás con nosotros en esta preciosa noche, Señor. Gracias, Señor, sé con cada oyente, como también con el que habla, Señor. Porque todas estas cosas siempre las estamos pidiendo en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Hermano, es un tema muy, como dijo ahí el verso 16 de San Juan 12, que quizás no la podemos entender todavía, como los discípulos. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Posiblemente nosotros estemos tocando ciertas escrituras que tal vez sean un poquito complicadas, o tal vez, podríamos decir que tal vez no las creemos. Usted sabe de que hay ciertas escrituras que son un poquito complicadas y que no cualquier persona las cree. Pero en este caso estamos hablando del profeta siendo glorificado. ¿Cuántos creen que el profeta William Branham va a ser glorificado?
Hermano, yo creo que si alguien no cree eso, entonces no cree el Evangelio. Porque la misma Escritura dice que yo voy a ser glorificado. Ya vamos a entrar en algunas Escrituras para que usted vea, hermano, que realmente tenemos la promesa, tenemos la profecía de que nosotros vamos a ser glorificados. Yo me recuerdo cuando prediqué aquel mensaje que se llamaba cuerpos glorificados, ¿se recuerda? Entonces, hermanos, yo creo que para nosotros esto es, como dice, es algo que ya lo hemos comido antes. Pero yo quiero irme un poquito así despacio para ver las Escrituras que corresponden cuando el profeta sea glorificado. Entonces, usted sabe, el hermano Branham dijo de que la palabra hijo del hombre significaba profeta. Entonces, por esa razón dice aquí, fíjese en el verso 16, nuevamente, San Juan, dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, ¿cuándo fue glorificado Jesús? Cuando Él se levantó de los muertos. Por esa razón leímos nosotros en Mateo, fíjese, vamos a Mateo, después regresamos ahí, vamos a estar así. Acuérdese que la profecía era un poquito aquí, otro poquito allá. Eso era la profecía. Entonces estaremos, fíjese, tomando un poquito aquí, otro poquito allá. Entonces vamos a leer, fíjese, leímos 12:40, quiero leer un poquito más antes. Vamos a leer en verso 38 en adelante. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. Recuerde, hermano, que los escribas y los fariseos era el pueblo judío. Hermano, no se confunda, no piensa que los fariseos es diferente de los judíos. No, hermano, los judíos, todos los judíos es el pueblo de Israel, pero ellos se habían organizado en diferentes organizaciones. Fariseos, en este caso está hablando de dos grupos, fíjese, escribas y los fariseos. Y usted sabe que esos escribas y esos fariseos, cuando vino el ministerio del Señor Jesús, ellos se unieron para poder combatirlo. Fíjese, en el gran concilio del Sanedrín. Entonces estos escribas y los fariseos, dice que le dijeron, fíjese, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Fíjese, si usted se observa, el Señor no les dio la respuesta. Él ya se las había dado antes. Ellos estaban pidiendo, demandándole una señal, y el Señor ya les había dado muchas señales. Les había, hermano, ¿qué es lo que el Señor no había hecho? ¿Y por qué razón ellos no creían? Porque había una profecía de que ellos iban a estar cegados. Entonces, por esa razón ellos no podían ver las señales de Él. Porque había una profecía de que ellos no la iban a ver. Es exactamente lo mismo que ha sucedido en el ministerio de William Branham. Estaba escrito, hermano, que no iban a ver las señales que William Branham traía. O este hijo del hombre, o este profeta, ¿me entiende? Entonces, decían ellos, ver de ti señal. Hermano, le podría enumerar yo todas las señales que Jesús hizo. Todos nosotros estamos ya familiarizados, estamos enseñados de todas las señales que Él hizo. Pero el Señor no le responde de acuerdo, fíjese, a lo que ellos estaban preguntando, sino que Él se fue hacia el futuro. Fíjese, no pensó en esa generación, no pensó en la generación de ellos, sino que Él se fue, fíjese, al futuro. Y Él les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Ustedes están demandando señal, pero va a haber una generación adúltera que va a demandar señal. Y esa generación, fíjese, dice, pero esa señal, dice, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. La gente está esperando una señal de alguien. El mundo va a las iglesias, la gente va a diferentes organizaciones porque quieren ver señales. Y usted sabe que nosotros no vamos tras las señales. Las señales van tras de nosotros. Hermano, porque donde se aplica la palabra, la señal tiene que venir.
Usted no puede traer una señal porque Janes y Jambres trajeron señales, pero ellos no tenían la palabra. Entonces usted puede tener señales y no tener la palabra. Pero nosotros debemos de tener la palabra y después la señal va a venir. Entonces en este caso, él no les está diciendo de que les va a traer señales como las que ellos pensaban. Posiblemente esta generación de pentecostales, fíjense, estaban tras las señales, que si no echaba aceite de la mano, si no echaba sangre, fíjense, hablando de la gente pentecostal, la organización. Y viendo a la luz, viendo desde un punto de vista, los católicos están viendo que una virgen eche sangre o eche señales. Fíjense, hermano. Entonces, pero el Señor no les contesta, fíjense, sino que les dice que les va a dar una señal. ¿Pero a quién? A la señal, a la generación adúltera. Yo, hermano, cuando yo leí esa escritura, me quedaba pensando y yo decía, ¿realmente estaría hablando Jesús de la generación de los fariseos? ¿Estaría hablando de los escribas? Estaba hablando de la generación adúltera. ¿Por qué razón estaba hablando de esa generación, hermano? Porque en aquella época no había adulterio de publicidad. Los adulterios no eran publicados. Pero hoy en el tiempo que estamos viviendo, los adulterios son publicados. Salen por la prensa, salen por la televisión, etcétera, hermano. Entonces el Señor está hablando de esta generación adúltera. ¿Cómo va a ser esa señal? Dice que la señal será, dice, como el profeta Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás estuvo dentro del vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces dice el Señor en el verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si usted observa, este profeta llamado Jesús en su primer cumplimiento, porque el Señor Jesús cumplió esa escritura. Pero el profeta nos ha enseñado, el Espíritu Santo inspiró al profeta para decirnos que la escritura tiene doble significado. Entonces, cuando vemos nosotros que este profeta llamado Jesús dice que fue al corazón de la tierra. Hermano, pero cuando una persona la entierran lo más unos 5 metros. Yo no sé cuánta profundidad entierran a las personas. ¿Me entiende? Pero aquí no está diciendo que iba a ir a 1 metro, 2 metros. Está diciendo que iba a ir al corazón de la tierra. ¿Dónde cree que está el corazón de la tierra? El corazón, hermano, si usted observa la tierra, fíjese, le llaman los científicos el núcleo. Usted sabe lo que hay en el núcleo. Hermano, ahí hay una temperatura de yo no sé cuántos centígrados, millones o no sé cuántos. Entonces, este profeta, fíjese, fue al corazón de la tierra. Y así también tiene que ir, fíjese, San Juan 14:12. San Juan 14:12 tiene que ir al corazón de la tierra. Porque si no, la escritura es falsa. Porque el gran Espíritu Santo dijo, la escritura tiene doble significado. ¿Usted quiere conocer estas cosas? Váyase al mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí. Uno más grande que todos ellos está aquí. Ahí el profeta de Dios habla de que esta escritura es del tiempo del fin. Amén, hermano. Amén. Ahora dice, fíjese, al corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces vamos a saltarnos. Fíjese, permítame. Entonces quería ver yo algo ahí que yo estoy relacionando, hermano, la resurrección. Porque el profeta de Dios dijo que esto era la señal de la resurrección. La señal de la resurrección. Entonces, hermano, en la resurrección es donde la persona es glorificada. ¿Me entiende? Por esa razón dice, leímos aquí en Mateo, fíjese, perdón, en San Juan, fíjese, vamos a ir otra vez a San Juan. Fíjese. Usted sabe que los discípulos no entendían muchas cosas que le estaban pasando al Señor, como tal vez, posiblemente, lo más seguro es que nosotros no entendamos también las cosas que han sucedido. Mucha gente se pregunta por qué razón el profeta William Branham se fue de la escena.
Mucha gente se pregunta eso, ¿por qué siendo el profeta de Dios con el gran poder que tenía y por qué se fue? Estaba oyendo yo a alguien hablar y decir de que ya casi los dos ángeles, el ángel, este ángel llamado Oral Roberts se fue. Fíjese. Y la escritura dice que cuando los dos ángeles se fueron de Sodoma, entonces fue que vino el ángel que habló con Abraham y trajo el fuego. Entonces ahorita el otro ángel ahorita está enfermo. Alguien dice, hermano, los ángeles se enferman. Son ángeles terrenales, hermano. Entonces el otro ángel está enfermo y yo por la predicación de este varón estaba oyendo, fíjese, que dice que tiene ya como 95 años. Quiere decir, hermano, que cuánto tiempo va a durar este otro mensajero sobre la tierra. Cuando este mensajero muera, hermano, los dos ángeles a Sodoma se fueron de Sodoma. Quiere decir, hermano, que la tierra o el mundo ha entrado más en tinieblas. ¿Me entienden? Porque esos hombres ya no alumbraron. ¿Se recuerda cuando el profeta dijo, ya Billy Graham ya no puede hacer nada, ni Oral Roberts? No sé qué es lo que ha sucedido, dice. Y aún el profeta vio una gran oscuridad en el futuro. Y dijo que en 1977 la iglesia iba a estar completamente a oscuras. Ahora, imagínense qué va a pasar cuando ya este otro ángel se vaya. Lo único que nos espera es el regreso, fíjese, de este gran ángel que habló con Abraham. Eso, ¿qué va a venir a hacer? A destruir. Porque hoy trae juicio, dice el hermano Branham, trae juicio. Entonces, volviendo a la escritura, fíjese, estábamos viendo, fíjese, que hay una señal que tiene que ser cumplida. Y la escritura está diciendo que el profeta la va a cumplir. Como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el profeta en el centro de la tierra. Ahora, alguien podría decir, hermano, ¿quiere decir que el profeta va a ir hasta el centro de la tierra con su ministerio? Bueno, si la escritura se cumple la segunda vez, tiene que ser así. Ahora, si la escritura no se cumple, hay una excepción, y en esta escritura no se cumple por segunda vez, entonces el profeta no iría al centro de la tierra. Entonces tengo algo aquí, volvamos otra vez a San Juan 12. Fíjese cómo dice aquí, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo podría decir, fíjese, que ya va a llegar la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si usted observa, el verso 24 dice, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es una ley, hermano, que está en la naturaleza. Entonces es necesario, hermano, sembrar el grano para que pueda haber fruto. Por esa razón, hermano, la escritura, fíjese, la escritura está diciendo esto, de que hay 2 glorificaciones. Porque eso es la voz que se oyó. Fíjese, lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. Ahora, ¿por qué razón será eso, hermano? Pues el grano de trigo cayó en tierra y se murió. 1965 el grano de trigo cayó en tierra. ¿Para qué cayó en tierra, hermano? Porque si no hubiera caído en tierra, yo no hubiera venido a la existencia. Usted no hubiera venido a la existencia. Usted no hubiera podido ver el mensaje de la hora si ese grano de trigo no cae en tierra, hermano. ¿Por qué razón, hermano? El hombre ya estaba ahí. El hombre ahí estaba, hermano. El gran presidente Kennedy. Allí estaba ya. Listo para enfrentar. Era el hombre, fíjese, era el hombre que fue elegido por el voto femenino. Y era el primer presidente católico de la nación de los Estados Unidos. Cuando toda la gente había venido huyendo de la iglesia católica, se levantaba un presidente católico. Y ahí estaba el profeta de Dios y ahí estaba el presidente Kennedy. Hermano, si Kennedy no se va, fíjese, y si William Branham no se va, entonces no hubiera habido fruto. Hermano, yo sé que esto posiblemente lo espante a usted,
Hermano, pero esa es la verdad, la Escritura está diciendo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, alguien dice, eso fue Jesús. Sí, pero tiene doble cumplimiento, hermano. La Escritura tiene doble significado. Eso lo dijo el profeta en muchos mensajes. Entonces dice, por esa razón él dice en el 25, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Ahora fíjese el verso 27. Bueno, voy a leer el 26 también, hermano, tiene relación. Dice, si alguno me sirve, ¿usted cree, hermano, de todos los discípulos del Señor, cree usted que William Branham le sirvió a Jesús? Amén. ¿Usted cree que era un servidor William Branham del Señor Jesucristo? Entonces él está hablando de él, hermano. Está hablando de mí, está hablando de usted. Pero fíjese cómo lo dice. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué tremendo está esto. Uno de los más grandes ministerios que fueron honrados por Dios fue el ministerio del hermano Branham. Ahora, el Señor dice ya en su tiempo, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Usted sabe, pues él sabía que iba a morir. Él sabía que iba a la muerte. Quizás nosotros nunca hemos estado en esa posición, hermano, que ya segundos nos faltan, minutos o horas para ir a la muerte. Nosotros estamos tan tranquilos, hermano, que nosotros nunca hemos pasado por eso. Pero no se desespere. Ya le viene el momento. O ya nos viene el momento. Padre, sálvame de esta hora, dice el Señor, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Fíjese lo que dice el Señor. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decía, un ángel le ha hablado. ¿Quiere usted saber qué significa ese trueno? Váyase al primer sello. Y ahí le explica el profeta lo que significa ese trueno. ¿Por qué? Porque ahí está la profecía de dos glorificaciones. Entonces vamos a ir, tengo otra escritura aquí, Mateo 17. Escrituras conocidas, hermano. Ya nosotros, yo pienso que, hermano, ya como hacía aquel hombre del mar, fíjese, había tanto visto el mar que ya no se movía, no le hacía caso ya. ¿Qué chiste le ves vos a ese mar? Decía, le dijo aquel hombre que nunca lo había visto. Y eso es lo que pasa, hermano. El tiempo ha venido de tanto que se ha enseñado estas cosas, que la gente está hay un interés. No hay interés, hermano. No hay emoción. Yo me fijo, hermano, cómo la gente tiene emoción por una cosa insignificante. Y el pueblo de Dios está cayendo cada día. Y, hermano, yo le digo, tengan mucho cuidado. Cualquier día de esto es peligroso para usted. Vigile las escrituras. Hoy es el tiempo de empezar a escudriñar estas escrituras, hermano. Fíjese, vamos a leer la transfiguración, una cosa tan común para nosotros. Tiene que ver, hermano, esto con la transfiguración del mensajero. Esto tiene que ver con la glorificación del profeta. Esto tiene que ver con la glorificación del Hijo del Hombre. Fíjese, 17:1. 6 días después, hermano, esto alguien puede pensar, o quizás usted está pensando, o tal vez usted no está pensando, que posiblemente yo estoy armando mi rompecabezas. Hermano, este rompecabezas ya Dios nos dio el dibujo. Hermano, yo no necesito estar fabricando dibujos para formar el rompecabezas. El dibujo ya fue dado. Fíjese, y se le fue dado a William Branham. Toda la gente tiene el rompecabezas, pero no puede formar. Fíjese el dibujo porque no lo tienen. Pero nosotros ya se nos fue dado el dibujo. Entonces ahorita estoy poniendo las piezas donde corresponden. Si usted no me cree, ya le voy a leer lo que el profeta de Dios dice. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob
y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ay, dice, mucha gente dice, hermanos, eso ya lo tengo yo, hasta de memoria me lo sé, hermano. Ahora vamos a ir a Lucas, fíjese, 9:28 y 29. Fíjese, es otra manera, otra forma en la cual, fíjese, fue vista la transfiguración. Me gusta también el 27, vamos a leer, fíjese, Lucas 9:27 al 29. Dice la Escritura, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Hasta cuándo iban a estar ellos? Hasta que viniera la visión del reino de Dios. Y ya viene la visión del reino de Dios. Fíjese cómo dice en el 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras. Hermano, como que hay contradicción en la Biblia. Quizás usted no se ha fijado. Yo a veces estamos viendo las predicaciones y a veces no se ve o no se entiende, pero fíjese que dijo 6 días después, dijo Mateo. ¿Qué sería 6 días después? Sería el 7. Si usted pasa 6 días, usted se encuentra en el 7. Pero en Lucas no dice así, sino que dice, aconteció como 8 días después. 8 días después, entonces ¿en qué día sería ya? El 9. Hermano, estoy diciendo lo que la Escritura dice. ¿Qué día sería el 9? ¿En qué día estamos ahora, hermano? Hermanos, ¿en qué día estamos? ¿En qué día estamos, hermanos? ¿En qué día estamos ahorita? Hermano, ¿en qué día estamos? Hermano Wilber, ¿en qué día estamos ahorita? Hermano, estamos en el 7º día. La Odisea está en el 7º día. El mundo está en el 7º día. Pero yo no estoy en el 7º día. Yo estoy en el 8º día. Hermano, he venido predicando esto, la eternidad, he venido predicando el 8º día, la edad de la novia, la edad de la señal. Todo eso he estado enseñándolo, hermano. Entonces, ¿en qué día estamos, hermano? En el 8º día. Nosotros estamos en el 8º día. Pero la Escritura no está diciendo el 8º día. Está diciendo, fíjese, aconteció como 8 días después. Entonces, hermanos, estamos hablando del 8º día, fíjese, estamos hablando del 8º día, estamos hablando del 9º día. Alguien dice, hermano, ya no existe eso. En la numerología de Dios no existe el 9, porque el 8 viene a ser el primero, ¿verdad que sí? Pero, hermano, usted sabe que este mensaje, fíjese, fue traído, fíjese, en el 8º día. William Branham vino, ¿sabe? Y explotó el 7º día. Y formó el 8º día, que viene a ser el primer día. Pero la Escritura me está dando una señal. Me está diciendo que después del 8º día. Quiere decir, hermano, que ahorita estamos en el 8º día. ¿Qué sería más adelante? Si vamos cronológicamente hablando, sería el 9º. Entonces, esto va a suceder, fíjese, en el 9º. En el 9º es que va a pasar esto, no en el 8º ni en el 7º. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. En el 9º día. No en el 8º, porque ahorita estamos en el 8º. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Cuándo fue cambiado el rostro? En el 9º día. No fue en el 8º, porque ahorita estamos en el 8º. Y en este tiempo que hemos estado, fíjese, simbólicamente hablando, hermano, no se me vaya a confundir.
En este tiempo no ha habido ninguna transfiguración. Usted no ha visto que el profeta se transfigure, si ahorita está, hermano, está descansando. Ahorita nosotros estamos, el fruto está saliendo, fíjese, por haber sido enterrado ese grano. ¿Me entiende? Pero en el 9º día, el rostro le va a cambiar. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando se termine nuestro tiempo, hermano. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, y en ese día, he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Entonces, hermano, ¿cuándo va a suceder eso? Cuando venga Elías y Moisés. Porque eso es lo que está diciendo la Escritura, hermano. Ahora, yo le estoy poniendo el simbolismo. No quiere decir que hayan 9, 10, no, hermano. El simbolismo para que usted me entienda. Entonces vamos a ir a otra parte. Vamos a ir a lo que dice el mensajero de Mateo 17. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? No, digo, ¿cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios por esto, hermano. Eso es. Entonces dice la Escritura, fíjese. Hermano, alguien dice, hermano, usted no va a leer la Escritura. Hermano, el mensaje es la Escritura. Dice, después de 6 días, Jesús tomó a Pedro, está leyendo Mateo 17:1. Después de 6 días, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, dice, en una alta montaña aparte, y fue transfigurado delante de ellos, y su cara resplandeció como el sol, y su vestidura era blanca como la luz. Él fue transformado. Fíjese la palabra que usa el profeta. Él fue transformado. ¿Qué hizo él? Se pasó a sí mismo en la transformación, el día de su venida. Entonces, ¿qué es Mateo 17? Es el día de su venida. ¿Qué día será? Después del 7, hermano. Ya no va a estar en la Odisea, va a estar fuera de la Odisea. Espero que me esté captando, hermano. Acuérdese que después vienen las preguntas en las reuniones y vamos a ver si es cierto que estamos captando. Dice, él fue transformado delante de ellos, hermano. Su vestidura resplandeció como el sol a la mitad de su fuerza. Y ahí aparecieron junto a él Moisés y Elías. ¿En qué forma está ahora el Hijo de Dios viniendo? Hermano, está hablando de la transfiguración, no está hablando de ahora. Está hablando de cuando se enfrente con Moisés y Elías. Cuando se una con Moisés y Elías. ¿En qué forma está ahora el Hijo de Dios viniendo? Y primero aparecerá, el primero que aparecerá será Moisés y Elías. Ahora noten, antes que Jesús regrese a la tierra. Hermano, entonces no está hablando de Jesús. Está hablando del profeta. Porque Hijo del Hombre significa profeta. Ahora, esto es poco antes de tiempo, pero el espíritu de Elías regresará a la tierra y convertirá los corazones de los hijos de regreso a los padres. Yo quisiera ver, hermano, yo quisiera ver un hijo, fíjese, un hijo de un apóstol. Nosotros somos los hijos de los apóstoles. Pero yo quisiera ver si realmente nuestra fe ha sido restaurada a la fe de Pedro. Yo quisiera ver uno. Yo quisiera ver un hombre, hijo de los apóstoles, que haya sido su corazón, fíjese, transformado, fíjese, o regresado a la fe que tenía el apóstol Pablo. Hermano, usted sabe que estamos esperando eso. Ahora, fíjese, aquí viene lo mejor, hermano. La Biblia lo dice así. Fíjese. Elías regresará a la tierra y convertirá los corazones de los hijos de regreso a los padres. La Biblia lo dice así. Todos sabemos eso. Pero aquí hay algo que lo va a asustar a usted. Dice aquí, Jesús lo vio a él aquí. Hermano, en la transfiguración, que no era Jesús el que estaba en la transfiguración. Y entonces, ¿por qué está diciendo que Jesús lo vio?
Hermano, ¿por qué está diciendo la Escritura? Aquí está Moisés, fíjese. Aquí está Moisés y aquí está Elías. Y aquí está Jesús, según la tradición. Pero el profeta está diciendo que Jesús lo vio a él. Eso es lo que estoy leyendo, a menos que esté mal traducido esto. La visión de Patmos. Si alguien encuentra esto que está mal traducido, sería bueno que me lo enseñara. ¿Me entiende, hermano? Y a los hermanos por teléfono, si lo logran entender o encontrar que estoy leyendo mal, sería bueno que me mandaran una carta o algo. ¿Me entiende? Para saber si yo estoy en error. Yo no quiero estar en error, hermano. ¿Me entiende? Entonces dice, Jesús lo vio a él aquí. Los apóstoles le vieron aquí. ¿Quién más vio a ese personaje ahí? Pedro, Jacobo y Juan vieron a ese hombre transfigurado. Y Jesús también lo vio. Hermano, esto es comida de águilas, hermano. Esto es un pollo, no se lo va a tragar, olvídese. Olvídese. El pollo se muere con este trago. Ahora oiga lo que dice el mensajero. La venida del Hijo del Hombre, fíjese, dice, los apóstoles le vieron aquí el orden. ¿Qué es lo que vio Juan, Jacobo y Pedro? ¿Qué es lo que vieron? Dice, el orden de la venida del Hijo del Hombre glorificado. ¿Qué es lo que vio Juan? Al profeta glorificado. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí, hermano. El orden de la venida del Hijo del Hombre glorificado. Él tiene que ser glorificado y regresar. Hermano, si ya Jesús, ya lo leímos aquí, hermano. Hermano, ya leímos aquí que Jesús ya fue glorificado. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. Entonces, ¿por qué está hablando de otra glorificación? Hermano, esto es para que usted llore. Esto es para que usted cante. Esto es para que usted ría. Esto es para que usted salte. Esto es para que usted hable en lenguas. Esto es para que usted profetice, hermano. Porque esto solamente es para la novia. Pero ¿sabe por qué no saltamos ni profetizamos? Porque quizás no es para nosotros. Sí, dice el hermano, así Wilber. Hermano, denle un gloria a Dios. Padre eterno, gracias, Señor, por darnos la revelación. Pero, hermano, está en simplicidad, hermano. No espere que, ¿sabe? No espere que un arcángel se lo esté diciendo. Sigo leyendo, hermano. Sigo repitiendo lo que el profeta de Dios habló. Él tiene que ser glorificado y regresar. Lo primero, antes de que ellos lo vieran, ¿qué fue? Elías, y después, ¿qué? Moisés. Israel regresando allá, los guardadores de la ley, y después el glorificado Hijo del Hombre. Aleluya, dice. ¿Puede usted ver el orden de su venida? Vamos a seguir con las escrituras. Quizás lo voy a dejar allí, hermano. No, todavía tengo unos 10 minutos. Fíjese. Vamos a ir a Hechos 13. A Hechos 3. A Hechos 3:13. Fíjese qué tremendo está esto, hermano. Dice la Escritura, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿A quién glorificó Dios? A Jesús, hermano. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús ya fue glorificado. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús glorificándose en Mateo 17:1? Es que no es Jesús, hermano. Ahora vamos a ir a San Juan 17:10. Para que usted vea
Hermanos, para que usted vea que no fue Jesús, fíjese, en la transfiguración. Vamos a leer del verso el verso 7, 17, 7 en adelante hasta el 10. No se me adelanten ni se me atrasen. Fíjese. Dice, ahora han conocido, está orando, el Señor Jesucristo está orando, hermano. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me distes, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. ¿En quién fue glorificado Jesús? En los discípulos. Porque ellos fueron los discípulos, ¿me entiendes? Él fue glorificado en los discípulos. Entonces viene una glorificación, fíjese, Jesús siendo glorificado en sus discípulos. Jesús siendo glorificado él y él siendo glorificado en sus discípulos. Ahora vamos a ir a otra escritura, a 14:13. Entonces, hermano, cuando está diciendo la escritura que él fue glorificado en sus discípulos, la pregunta sería, ¿Jesús fue glorificado solamente en sus discípulos o cree usted que fue glorificado en Lutero, fue glorificado en Irineo, fue glorificado en Martín, fue glorificado en Colombo? ¿Usted cree? ¿Fue glorificado en los pentecostales? ¿Cree usted eso? Sí, hermano. Claro que sí. Ahora dice, tenemos San Juan 14:13. Primero da el verso 12. Voy a leer el verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Hermano, entonces quiere decir que cuando él está diciendo que él va a ser glorificado en sus discípulos, viene otra glorificación en nosotros. De cierto os digo. Es que el problema, hermano, que esta escritura de San Juan 14:12 solo lo ponen con las sanidades, hermano. No, pues San Juan 14:12 es que vamos a sanar enfermos. No, hermano. San Juan 14:12 es que Jesús fue al centro de la tierra también. San Juan 14:12 tiene que ir al centro de la tierra. Y si Jesús fue glorificado en su pueblo, también San Juan 14:12 va a ser glorificado en su pueblo. A menos que el hombre no tenga a Dios. Claro, pues hermano, si el hombre no tiene a Dios, ¿cómo va a ser glorificado en su pueblo? De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, William Branham las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, fíjese, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermano, yo a veces, cada vez que leo las Escrituras, hermano, veo más claro. Fíjese, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Imagínese un trinitario. No, pues ahí está hablando que Jehová va a ser glorificado en Jesucristo. No, ahí está hablando que Jesucristo va a ser glorificado en William Branham. Eso es lo que está diciendo allí, hermano. No se turbe, no se turbe. Dice, para que Jesucristo sea glorificado en el Hijo. ¿O no cree usted que William Branham es hijo de Jesucristo? Hermano, yo soy hijo de Jesucristo, hermano. ¿Me entiende? No sé, a menos que ¿cómo se llama? Que yo sea trinitario, no voy a poder entender eso. Vamos ahora a otra escritura. Esta escritura está bien hermosa. Romanos 8. Escrituras conocidas, hermano, que las leemos nosotros a diario. Romanos 8 y el verso 28 en adelante. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, algunas cosas le ayudan a bien.
No, dice todas las cosas, no algunas cosas. Entonces quiere decir que si yo estoy enfermo, me ayuda bien. ¿Me ayuda bien, hermano? Sí, hermano, porque está diciendo todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, pero ahí esa es la diferencia, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si Dios tiene un propósito en llamarlo a usted, cuando usted se enferma, le ayuda bien, hermano. Así que tenemos al hermanito que tiene su tos desde hace días, le ayuda bien, hermano. Bueno, eso es lo que dice la palabra, hermano. Y no voy a poder yo contradecir eso, a menos que no sea llamado conforme al propósito. Entonces no le va a servir de nada. ¿Me entiende, hermano? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hermano, ¿cómo voy a ser yo imagen de Jesucristo? Pero alguien dice, hermano, pero ya Jesucristo ya no es el Hijo, es el Padre. Entonces, ¿cómo voy a ser yo imagen de William Branham, siendo William Branham el Hijo? ¿Cómo voy a ser imagen? Hermano, si yo tengo la imagen de Él, ¿o no? Hermano, yo tengo un cuerpo sexual igual que Él. Pero aquí está hablando de la imagen del Hijo glorificado. Que yo tenga la imagen de ese hombre que ha sido glorificado. Está diciendo que yo no tengo un cuerpo sexual, hermano. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Para que fuesen hechos. Para eso fue predestinado, hermano Wilber. Para eso fue predestinado, hermano Ever. Para que usted fuera hecho imagen, conforme a la imagen de este Hijo glorificado. Para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, hermano, estoy incluido en el plan. Así que si me viene una cosa, cualquier cosa que me venga, hermano, me ayuda bien. Aún la actitud de ustedes me ayuda bien. Hermano, usted dice, ¿y cómo está eso? Pues la Escritura está diciendo que todas las cosas me ayudan a bien. Tenemos 2 Tesalónica. Y se me terminan las Escrituras, hermano, porque yo ya voy a dejar el lugar. Fíjese. Desde el verso 10, 2 Tesalónica, capítulo 1, verso 10 al 12. Bueno, vamos a leer desde el 7, hermano. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Usted sabe que ya la manifestación fue con los ángeles allá en Tucson, Arizona. En llama de fuego. Usted sabe que vino también en llama de fuego. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Hermano, eso es lo que falta. Que le dé retribución a esta gente que negó el mensaje. Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque este hombre vino con el evangelio del Señor Jesucristo. No un evangelio pervertido, vino con el evangelio de Pablo. ¿Me entiende? Los cuales, estos que no obedecen el evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y qué tremendo, qué duro va a ser esto para la pobre gente que esté fuera, fíjese, de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dice,
ya no pude entrar al sueño del hermano Roy. Fíjese, el siguiente servicio le voy a leer el sueño que tuvo el hermano Roy Robertson con respecto a este tema. ¿Me entiende? Así que solamente le voy a leer este extracto y voy a dejar el lugar. Aquí está. Póngase de pie, hermano. Este es el último extracto. Dice, en el mensaje, en el único lugar de adoración provisto por Dios, dice el mensajero. Así que un profeta es un vaso escogido de Dios, que no puede reflejar nada, sino que él está en la línea directa con esa reflexión. Dios, la reflexión es Dios. O sea que este profeta está en línea directa con Dios para reflejar la imagen de Cristo, lo cual es la palabra. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, en esta hora, bendito Dios, por esta oportunidad gloriosa que nos diste, Señor, de poder ver estas escrituras, Señor, de poder ver tu palabra ahí, promesas, Señor, que están entre líneas, Señor, promesas, Señor, que están enfatizando, Señor, nuestra glorificación, Señor. ¿Cómo vamos a ser glorificados, Señor? Si ya estamos justificados, Señor, también vamos a ser glorificados, Señor. Padre amado, gracias porque tú has enviado a un hombre adelante para poder ver todos estos pasos, Señor. Los pasos de la redención, Señor. Ahí está ese hombre, Señor, pasando todos los pasos hasta llegar a la glorificación, Señor. Es el camino por el cual nosotros también vamos a pasar, Señor. Padre amado, estamos muy agradecidos contigo por esta noche, por esta hora que tú nos diste para ver estas escrituras y estos extractos, Señor. Padre amado, sé con nosotros, bendice el camino de regreso a nuestro hogar, bendice a los oyentes, Señor, a aquellos que van a ver en futuro, Señor, esta predicación. Te ruego, Señor, que se pongan a estudiar, que mediten, Señor, y que realmente no sea malentendido, Señor, este mensaje, Señor. Porque te lo pido en ese glorioso nombre del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Amén y amén.